cámaras capturan momentos perturbadores en lugares sinistros que te dejarán en pánico. El sol ya había comenzado a esconderse, lanzando sombras inquietantes entre los árboles del bosque, cuando un grupo de amigos decidió adentrarse en la leyenda que los lugareños temían, el bosque de las cuevas malditas. Sus corazones acelerados parecían latir al compás de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Historias de apariciones, ecos de risas maliciosas y susurros que helaban la sangre, danzaban en sus mentes como fantasmas que amenazaban con desbordarse en la realidad. A medida que se acercaban a la entrada de la primera cueva, el aire se volvía más denso, casi palpable. Una sensación de pavor se arraigaba en sus estómagos. «Escuchen», dijo Valeria, deteniéndose en seco. Un ruido, leve pero inquietante, como un crujido de ramas. Todos se miraron, con ojos abiertos como platos. Sus voces empezaron a entrelazarse con la confusión y el miedo, cada uno aportando historias aún más perturbadoras. Los murmullos empezaron a girar en torno a él, a sus advertencias y esos rumores siniestros de sombras que se movían a sus anchas por el terreno. Mientras tanto, a unos kilómetros de allí, Bayo, un investigador avesado de fenómenos sobrenaturales, se encontraba dentro de una antigua cabaña, conocida por estar vinculada a un espíritu maligno llamado Jimmy. Cada rincón de ese lugar emanaba un aire de tristeza atormentada. La necesidad de documentar lo inexplicable lo envolvía, pero la presión de una presencia oscura que parecía cobrar vida a su alrededor lo inquietaba. La noche había comenzado a deslizarse como un manto pesado sobre él, y cada sombra en la pared parecía extenderse más allá de lo que podía ver. A su alrededor, Wanda, una aventurera solitaria, preparaba su campamento. Silencio, un silencio que oprimía, mientras de repente sentía la mirada de unos ojos invisibles. Coche tras coche pasaba, deteniéndose brevemente antes de seguir su camino. Voces susurrantes llenaba. Las historias de Don Pepe, Bayo y Wanda se entrelazaban en una red de oscuros secretos que emergían del bosque. La promesa de regresar al cumpleaños de Don Pepe se convertía en un eco sin respuesta, amenazando con transformarse en una pesadilla inimaginable. Cada paso que daban, cada susurro que escuchaban, cada sombra que veían, se tornaba un testimonio de que las leyendas del bosque eran más que cuentos, eran advertencias profundas. Mientras se adentraban más en la niebla, el aire se llenó de un frío casi tangible. La pregunta empezaba a brotar en sus mentes: ¿quiénes serían los próximos en sucumbir a los secretos del bosque? La noche apenas comenzaba y el verdadero horror estaba a punto de desatarse, dejando un indicio oscuro de lo que acechaba en la sombra, alimentando la ansiedad. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Das uma conferida rápido. Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferencia. Vamos interagir». La niebla se espesaba a medida que el grupo se adentraba más en el bosque. Valeria sentía un nudo en el estómago. Cada tronco retorcido parecía tener ojos, cada sombra un susurro. «¿Escuchan eso?», preguntó con voz temblorosa. Pero antes de que alguien pudiera responder,
Un grito desgarrador rompió el silencio como un trueno. Era Bayo. No, su cuerpo estaba paralizado, mirando hacia una cueva oscura, desde la que emanaba una luz tenue, siniestra. ¡Ayuda! Su voz sonaba lejana, como si estuviera atrapado en un eco. Los amigos corrían hacia él, pero el paisaje a su alrededor se desdibujaba, como si el bosque estuviera jugando con ellos. Cuando llegaron, la luz parpadeaba, revelando figuras borrosas danzando en su interior. «Bayo, ¿qué pasa?», gritó uno de ellos. Pero antes de que pudiera acercarse, algo cambió. Una sombra se materializó detrás de Bayo, convirtiendo su figura en una silueta distorsionada. Era un rostro conocido, el de Don Pepe. «Llega, no mires, no puedes mirar». Pero el grupo, paralizado, no pudo apartar la vista. La presencia de Don Pepe estaba colmada de una energía malévola. «¿Qué te ha pasado?», murmuró Valeria, con la voz helada mientras su pie retrocedía involuntariamente. Inmediatamente, la cueva estalló en un estruendo de risas escalofriantes. Las sombras se retorcían como serpientes, y el aire se volvió pesado. Las risas retumbaban en sus oídos, pero Valeria, llena de una valentía que parecía surgir de lo más profundo, dio un paso adelante. «¿Qué quieres, Don Pepe?», preguntó, su voz resonando con una firmeza que no sentía. «Ya no soy Don Pepe», replicó la figura, con una voz que sonaba a ecos lejanos. «He sido liberado. Ahora soy el guardián de todos los secretos del bosque. Y tú, Valeria, has despertado algo que creía dormido». Las risas se intensificaron, y un frío penetrante se apoderó de sus cuerpos. No solo estaban revelando los secretos oscuros del bosque, sino que estaban tocando las puertas de un horror inimaginable. Las historias que habían escuchado se volvían vida a su alrededor, ecos de quienes habían desaparecido, quienes eran la presa de algo que jamás pudieron comprender. Afuera, Wanda comenzó a sentir que alguien la observaba. Se volvió, y allí estaba ella, una joven con ojos vacíos e inexpresivos. «¿Dónde están tus amigos?», susurró la figura en un tono casi de canto. Era entonces que Wanda notó un brillo en la mano de la joven, con un objeto que parecía ser un antiguo relicario. «Ellos deben escoger, elegir antes de que la noche termine», continuó, dejando a Wanda confundida y aterrorizada. Pero dentro de la cueva, Bayo estaba perdiendo lentamente su comprensión. «Valeria, no te acerques», gritó, mientras comenzaba a convulsionar. La sombra detrás de él se extendía, como si intentara reclamar su alma. La última señal de resistencia de Bayo se desvaneció, y en un instante, una luz fulgurante lo consumió. Un grito resonó en todo el bosque. A medida que la luz se desintegraba, la cueva rugía. «Ahora somos uno», clamó la figura de Don Pepe. Ahora completamente transformada, la calma por un segundo abrumó el lugar, mientras el aire temblaba, cargado de un poder oscuro. Valeria sintió una atracción extraña hacia la cueva, y su mente comenzó a girar. Era ya demasiado tarde para sus amigos. ¿Qué había sucedido realmente? La noche apenas comenzaba. Una sombra más se cernía sobre ellos, y el verdadero horror de lo que significaba estar allí estaba a punto de desatarse. La pregunta retumbó en sus mentes: ¿quiénes serían realmente los próximos en caer? La niebla se espesaba a medida que el grupo se adentraba más en el bosque. Valeria sentía un nudo en el estómago.
Cada tronco retorcido parecía tener ojos, cada sombra un susurro. ¿Escuchan eso?, preguntó con voz temblorosa. Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador rompió el silencio como un trueno. Era Bayo. No, su cuerpo estaba paralizado, mirando hacia una cueva oscura, desde la que emanaba una luz tenue, siniestra. ¡Ayuda! Su voz sonaba lejana, como si estuviera atrapado en un eco. Los amigos corrían hacia él, pero el paisaje a su alrededor se desdibujaba, como si el bosque estuviera jugando con ellos. Cuando llegaron, la luz parpadeaba, revelando figuras borrosas danzando en su interior. «Bayo, ¿qué pasa?», gritó uno de ellos. Pero antes de que pudiera acercarse, algo cambió. Una sombra se materializó detrás de Bayo, convirtiendo su figura en una silueta distorsionada. Era un rostro conocido, el de Don Pepe. «Regresa, no mires, no debes mirar», logró gritar Bayo, su voz ahora llena de terror. Pero el grupo paralizado no pudo apartar la vista. La presencia de Don Pepe estaba colmada de una energía malévola. «¿Qué te ha pasado?», murmuró Valeria, con la voz helada, mientras su pie retrocedía involuntariamente. De repente, la figura de Don Pepe se desvaneció, dejando solo un susurro pesado en el aire. El grupo sintió un temblor y la cueva comenzó a retumbar. Una grieta se abrió en el suelo, tragándose parte de la luz y revelando un abismo oscuro que parecía devorar todo. Valeria dio un paso atrás, sintiendo el frío abrumador que emanaba de la abertura. «¡Bayo!», gritó Wanda, pero era demasiado tarde. Una presión insidiosa se estaba apoderando de sus cuerpos. Todo lo que sabían sobre el bosque, las leyendas y las historias, estaba en juego. En ese instante, la niebla se arremolinó a su alrededor, y una figura emergió de entre las sombras, un hombre de rostro pálido y ojos apagados. Era Don Pepe, de pie entre ellos, pero algo estaba diferente. «El bosque no consume cuerpos, consume almas», decía. Su voz ahora sonaba como un eco de muchas voces. «Yo nunca estuve perdido. Siempre estuve aquí, esperando a que alguien despertara las oscuras verdades que protejo». Valeria, temblando, retrocedió. «No podemos, no aguanto esto». El suelo bajo sus pies comenzó a quebrarse aún más. Una risa desquiciada resonó, mientras la delgada figura de Bayo apareció, flotando desolada en el aire, con la luz de la cueva reflejándose en su rostro. Sus ojos vacíos y llenos de un terror abrumador. «No, no puede ser», murmuró Valeria, sintiendo como si el aire se le escapara. Con cada palabra de Don Pepe, una nueva verdad oscura invadía sus corazones, revelando traumas ocultos en sus recuerdos compartidos. «No te acerques, Bayo. ¡Lucha!», gritó desolada. Pero él ya estaba atrapado entre la luz y la oscuridad. Fue el momento. Una revelación aguda llegó a Valeria, como un estallido. «Tú lo sabías, ¿verdad? Tú estabas detrás de todo esto», acusó a Bayo, quien ahora parecía dividido entre dos mundos, entre el hombre que había sido y la sombra que lo reclamaba. Las verdades ocultas y los secretos que todos habían compartido como amigos ahora se transformaban en cuchillos afilados. «Me dejaste, Valeria. Tú me sellaste aquí», susurró Bayo, su voz una mezcla de dolor y rencor. «Eras parte de esto todo el tiempo, pero nunca lo quisiste ver». Entonces el bosque rugió más fuerte, como si disfrutara de la escena, alimentándose de sus instintos y temores más profundos.
La cueva se iluminó con un resplandor aterrador. ¡Valeria! ¡Corre!, gritó Wanda al darse cuenta de que el tiempo se agotaba. Sin dudar, Valeria se lanzó hacia la salida, pero al girarse, se encontró con los ojos de Bayo, suplicantes y a la vez reclamantes. Ella sabía que no podía dejarlo atrás. ¡No, Bayo! ¡No podemos! Cuando la luz estalló en la cueva, un grito desgarrador resonó, seguido de un silencio inquietante. Una onda de energía los atravesó, como si el bosque hubiera decidido que aquel era el final. La cueva se cerró de golpe, y el aire se volvió pesado y oscuro, dejando solo las risas lejanas del bosque. En un instante, todo cambió. La verdad de la sombra se reveló, y el horror se cernía sobre ellos. Valeria se dio cuenta de que Bayo no era solo una víctima, él era parte de la leyenda. La noche apenas comenzaba, y ella sabía que su destino estaba inexorablemente ligado a las entrañas del bosque. ¿Qué haría ahora? ¿Permanecería en la lucha o se hundiría en los secretos que había ayudado a desatar? La cueva, ahora silente, parecía esperarla. La cueva, ahora ensordecedora, parecía absorber todo el aire a su alrededor. Valeria quería huir, pero sus pies estaban atrapados en el suelo, como si el bosque hubiera decidido retenerla para siempre. El terror la invadía, pero la urgencia de rescatar a Bayo la mantenía en pie, obligándola a enfrentar esa realidad retorcida. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, sintió un pequeño tirón en su brazo. Wanda había logrado acercarse. Su expresión mostraba pánico y determinación. «Tienes que ayudarlo, Valeria. No podemos dejarlo aquí». Pero el grito de Bayo resonó en sus oídos como un eco y en ese instante, la luz de la cueva estalló sobre ellos con una claridad cruel. «¡No! ¡No lo hagas!», gritó Wanda mientras una grieta se abría más, devorando las sombras y los murmullos del entorno. Valeria se giró para mirar a Bayo, cuya figura estaba cada vez más desvanecida. Los ojos de su amigo brillaban con una mezcla de angustia y desesperación, y el misterio de su destino comenzaba a revelarse. Todo sucedió tan rápido. Una presencia oscura emergió de la cueva. Valeria sintió un golpe en el pecho. El aire se volvió pesado, y un fluido escalofrío la recorrió. «¿Qué estás haciendo, Bayo?», preguntó Wanda, con la voz entrecortada. Pero la respuesta ya había llegado. Una sombra se alzó desde la grieta, revelando una figura oscura que parecía absorber todo a su alrededor. «No escuchen», gritó Bayo. «No tienen idea de lo que han despertado». Algo en su tono la hizo dudar, como si él supiera más de lo que había compartido. Valeria sintió como si la totalidad del bosque la estuviera mirando, esperando su decisión. Una voz rompió el silencio del lugar. «Bayo, eres uno de nosotros ahora». Era don Pepe, pero su aspecto había cambiado. «Nunca estuviste perdido. Este fue tu hogar siempre». Las palabras resonaron como un estruendo en su mente, y de repente la revelación explosiva estalló en su corazón. Valeria retrocedió, sintiendo que sus muños se apretaban. «¿Qué estás diciendo? Él es nuestro amigo». Pero la mirada en los ojos de Bayo era de aceptación, como si finalmente hubiera encontrado paz en un caos que antes lo atormentaba. Valeria retrocedió, sintiendo que sus muños se apretaban. «Siempre fuiste parte de esto», lo sabía. El aire tembló con un poder terrible, y la risa somnolienta del bosque resonaba, burlándose de ellas. «No»,
Eso no puede ser cierto. Valeria sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Tú estabas con nosotros, Bayo. Siempre dijiste... Fui el elegido, Valeria, interrumpió él, su voz ahora fría como el hielo. Te arrastré a esto. Te dejé caer en el oscuro secreto que el bosque anhela. Acepté la oscuridad. Y tú también lo harás. Wanda se puso en guardia, mirándolo fijamente con desconfianza. ¿Qué estás diciendo, Bayo? Su voz temblaba. Las sombras empezaron a girar en un torbellino frenético alrededor de ellos, llenando el aire con risas macabras. «Es hora de elegir», resonó don Pepe, intensificando la tormenta de emociones. La luz de la cueva pulsaba, y la verdad comenzó a desmoronarse, como una antigua muralla, revelando secretos que nunca pensaron que existieran. «¿De qué estás hablando? Siempre querías escapar», gritó Valeria, sintiendo un abismo abrirse entre ellos, una distancia que nunca podría cruzar. Ella sabía que la realidad que conocía se iba desvaneciendo, pero no podía aceptar esta nueva. «Ya no hay vuelta atrás», dijo Bayo, y de pronto una garganta de oscuridad se la tragó, y la luz se extinguió en su mente. Valeria sintió un estremecimiento, seguida de un profundo vacío. «Conéctate, únete a nosotros y serás libre», retumbó la voz tanto de don Pepe como de Bayo. El mundo se volvía cada vez más incierto. ¿Era él en realidad su amigo? ¿O era solo una máscara más del horror que este bosque ocultaba? Valeria sintió que su corazón se partía entre la lealtad y el terror, pero la elección se acercaba y no sabía si tendría la fuerza para enfrentar la verdad que el bosque le ofrecía. La niebla se arremolinó a su alrededor y un silencio denso se apoderó del ambiente. Justo cuando la presión se hacía insoportable, una voz emergió desde los confines de la oscuridad, inesperada y profunda. «Tú eres la clave, la verdadera guardiana de este bosque». Valeria contuvo el aliento, el pánico envolviéndola por completo. Por un instante, el rostro de Bayo se torció en una terrible confusión, y la sombra que era ahora don Pepe se inclinó hacia ella, como si esperara una decisión inminente. Pero ¿cuál sería su elección y a qué precio? La noche apenas comenzaba, y las sombras estaban listas para reclamar lo que era suyo. La cueva, ahora ensordecedora, parecía absorber todo el aire a su alrededor. Valeria quería huir, pero sus pies estaban atrapados en el suelo, como si el bosque hubiera decidido retenerla para siempre. El terror la invadía, pero la urgencia de rescatar a Bayo la mantenía en pie, obligándola a enfrentar esa realidad retorcida. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, sintió un pequeño tirón en su brazo. Wanda había logrado acercarse. Su expresión mostraba pánico y determinación. «Tienes que ayudarlo, Valeria. No podemos dejarlo aquí». En ese momento, el aire tembló a su alrededor y una corriente oscura se... Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y cuando miró hacia Bayo, su figura comenzó a desvanecerse, como si la luz que lo rodeaba le estuviera robando su esencia. «¡No! Bayo», gritó, pero su voz se ahogó en un susurro atronador. Las risas que resonaban a su alrededor se transformaron en un alboroto, llenando el aire con un eco perturbador. Los ojos de Bayo, antes llenos de miedo, brillaban ahora con un destello extraño y oscuro. «Valeria, aún hay tiempo». Su voz estaba llena de desesperación, pero un tono de poder oscuro la envolvía. «¿Qué has hecho, Bayo?», preguntó Wanda,
con la voz entrecortada, pero la respuesta ya no parecía importar. La risa llena de malicia de don Pepe resonó en la cueva, reflejando la esencia de su antiguo dominio. El elegido ha despertado, el sacrificio debe ser reclamado. A medida que esas palabras salían de la boca de don Pepe, las sombras comenzaron a concentrarse, formando una figura masculina que emergía detrás de Bayo. Valeria sintió que su corazón se detenía. Esa figura era familiar. No puede ser, murmuró mientras su mente trataba de asimilar lo que veía. Era otra versión de Bayo, pero esta vez una versión más oscura, llena de intenciones malignas. Sí, Valeria, tu amigo ha sido el elegido desde siempre, un peón en este juego siniestro, y tú eres la clave del caos. Las palabras de la figura resonaban en su mente, cada sílaba cortante como un cuchillo. No, esto no puede ser. Valeria se dio cuenta, de repente, que Bayo nunca había sido solo un amigo. Las risas aumentaron de intensidad como un coro de espíritus burlones. Eras tú quien lo mantenía atado. La revelación la golpeó como un torrente. Tú lo elegiste y lo hiciste caer. Tú lo sellaste aquí. Bayo, atrapado entre ambas realidades, gritó con horror. No, Valeria, no es así. Si lo supieras, esto no debería estar pasando. Estás equivocada. Pero era demasiado tarde. Don Pepe, ahora poseído por un poder antiguo, alzó una mano y un torbellino de energía oscura se abalanzó sobre Bayo, y en un instante Bayo fue consumido por la oscuridad, su figura desvaneciéndose mientras la luz casi se apagara. Un grito desgarrador llenó la cueva, mientras la risa de don Pepe se entrelazaba con sus lamentos. Ahora veamos qué harás, Valeria. Ahora estás sola, ¿o no? La atmósfera cambió en un abrir y cerrar de ojos. Wanda y Valeria se miraron horrorizadas. ¿Qué acabas de hacer? Tenías que ayudarlo, gritó Wanda. Pero Valeria estaba paralizada, atrapada entre la pérdida de su amigo y la revelación desgarradora. Bayo había sido un agente del caos en ese bosque siniestro, y ahora su destino estaba entrelazado con el de don Pepe. Un silencio inquietante envolvió la cueva, interrumpido por el crujir de las hojas. «Es tu turno, Valeria», murmuró la voz de don Pepe, ahora un eco lejano. «El bosque necesita un nuevo guardián. ¿Te atreverás a quedarte?» Valeria, llena de dudas, sintió como el aire se espese a su alrededor, como si el bosque mismo la estuviera evaluando. «Esto no ha terminado», pensó, su corazón latiendo desbocado. La tensión se palpaba y la figura de don Pepe parecía tomar forma más definida, como si esperara su decisión. Valeria sabía que una elección estaba por hacerse. Pero ¿realmente había una elección? ¿O solo era otra trampa tejida por las sombras? Mientras el frío se apoderaba de la cueva, una sombra emergió, revelando más secretos ocultos. «Eres más fuerte de lo que crees, Valeria. Escoge tu destino, o serás una más de las almas perdidas en este bosque». Una opción se presentaba, y Valeria sintió la oscuridad extendiéndose hacia ella. La noche apenas comenzaba, y la verdadera prueba estaba a punto de desatarse. La cueva, ahora ensordecedora, parecía absorber todo el aire a su alrededor. Valeria quería huir, pero sus pies estaban atrapados en el suelo.
como si el bosque hubiera decidido retenerla para siempre. El terror la invadía, pero la urgencia de rescatar a Bayo la mantenía en pie, obligándola a enfrentar esa realidad retorcida. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, sintió un pequeño tirón en su brazo. Wanda había logrado acercarse. Su expresión mostraba pánico y determinación. «Tienes que ayudarlo, Valeria. No podemos dejarlo aquí». El aire tembló a su alrededor, y una corriente oscura se alzó desde la profundidad de la cueva. Una sombra serpenteante emergió, iluminándose en su camino, revelando un espectáculo que helaría la sangre de cualquiera. «No te muevas», gritó Valeria, pero Wanda ya había cruzado la línea, acercándose más a Bayo. La luz grisácea centelleó, y de repente un grito desgarrador salió de los labios de Bayo. Era un sonido que desgarraba el alma, una mezcla de terror y dolor indescriptibles. A medida que la sombra avanzaba sobre él, la luz comenzó a tragárselo. «Valeria», gritó Bayo, su voz temblando, llena de angustia. Esa sombra lo atrapó, y el mundo alrededor comenzó a desvanecerse. Pero fue en ese momento que la verdadera conmoción llegó. De la sombra emergió un reflejo de Valeria, una versión distorsionada de ella misma. La figura sonrió de manera siniestra, replicando cada uno de sus movimientos. «¿Qué? ¿Qué es esto?», murmuró Valeria, horrorizada. La nueva figura la miraba con ojos vacíos, pero llenos de una extraña sabiduría. «Soy lo que tú temes», dijo, su voz resonando como ecos en la cueva. «Tu sombra, tu verdad oculta, lo que has intentado olvidar». El suelo tembló bajo sus pies, y un eco de risas resonó por toda la cueva, como si el bosque celebrara su confusión. «No puedes huir de lo que eres, Valeria. Tu amigo Bayo fue solo un peón en este juego. Ahora es hora de que enfrentes tu propio horror». La sombra replicante extendió su brazo hacia ella. «No, no puede ser». Valeria sintió su corazón ahogarse. «Eres un engaño». Pero cada palabra sonaba vacía en ese oscuro abismo. «Tú dejaste que todo sucediera. Esa elección fue tuya». La figura rió, burlándose de su negación, mientras la luz comenzaba a apagarse en el rostro de Bayo. Una expresión de genuino miedo llevándose su humanidad. «Bayo, no, lucha», gritó Valeria. Pero mientras su voz se alzaba, una revelación helada se instaló en su pecho. En el fondo siempre había sabido que algo estaba mal. La conexión que sentía con Bayo nunca había sido solo amistad. La sombra de sus secretos compartidos se alzaba como un muro entre ellos. Con cada palabra de su reflejo, la cueva retumbaba, como si se alimentara de sus miedos. «Eres parte de este bosque, y él había perdido la batalla long ago». La figura replicante se inclinó, alargándose hacia Valeria, acercándose cada vez más. «¿Confusión? No todo lo que ves es verdad. Bayo siempre fue parte del plan. La oscuridad se alimentó de sus miedos, de tus miedos». Una oleada de pánico atravesó a Valeria. La figura de su amigo empezó a desvanecerse en una niebla gris, llevándose consigo el último vestigio de esperanza. «Estás mintiendo», Valeria gritó, mientras la risa espeluznante de la sombra se intensificaba. Sin embargo, la verdad seguía arañando su conciencia. Un nudo se formó en su garganta. «Porque tú eras parte de esto. Tú lo hiciste». La figura replicante sonrió. «¿Y ahora qué harás? ¿Aceptarás tu destino o serás destruida aquí?» La cueva dejó de resonar. Un silencio terrible,
cargado de posibilidades, se cernía sobre ellas. Valeria miró hacia la oscuridad, sintiendo que todo en lo que había creído se desmoronaba. Un temblor recorrió su cuerpo. «No me convertiré en lo que eres», tensó, luchando por aferrarse a la realidad. «Tú no eres yo», pero en el fondo sabía que la oscuridad que amenazaba con consumir a Bayo ya estaba dentro de ella. La cueva se iluminó repentinamente, y en un último destello de luz, la verdadera esencia de Bayo apareció una vez más. Aunque esta vez sus ojos estaban vacíos, su alma en juego. Valeria sintió un golpe en el pecho. Recuerdos de promesas no cumplidas la abrumaron. «Todo es tu culpa», gritó Bayo, dejando caer una verdad devastadora sobre sus hombros. Valeria se tambaleó hacia atrás, sintiendo el impacto de esas palabras. El bosque, con sus secretos y sombras, había planeado esto desde el principio. Elige, Valeria. ¿Serás parte del bosque o sucumbirás a tu traición? La risa continua de don Pepe resonó en el fondo. Era el eco de una promesa oscura, y Valeria se encontraba al borde de una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué haría? ¿Se uniría a las sombras o lucharía contra su propio reflejo? La noche apenas comenzaba, y el verdadero horror se cernía más cerca que nunca. La cueva seguía siendo un hervidero de risas macabras y ecos distorsionados. Valeria se debatía entre dos realidades, su propia sombra mirándola, desafiándola. Sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. La voz de Bayo resonaba en su mente. «Tú lo elegiste». Cada palabra era un puñal que se hundía más profundo en su corazón. «¿Cómo puedes decir eso?», gritó, sintiendo el pánico subir como una ola. «Nunca quise que esto pasara». La figura distorsionada sonrió, una mueca aterradora. «Pero ya es tarde. El bosque no olvida. Se alimenta de tus miedos». Era como si el propio lugar estuviera vivo, vibrando con una energía oscura, disfrutando de su tormento. Las risas aumentaron en intensidad y el aire se volvió casi insostenible. Valeria sintió como si algo la empujara hacia el abismo de sombras. Pero en un instante, todo se detuvo. Una explosión de luz blanca iluminó la cueva, sorprendiendo a todos. Con la repentina claridad, Valeria vio algo que la hizo retroceder. Una figura familiar emergía del claro brillo. «¿Qué?», murmuré, parpadeando por la sorpresa. Era don Pepe, pero algo en él brillaba de forma diferente, casi como si estuviera a la vez vivo y muerto, fragmentos de luz atravesando su figura efímera. «Esto es lo que realmente soy, el guardián de secretos», dijo, su voz resonando con una intensidad desconocida. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién realmente eres, don Pepe?». La figura sonrió, pero no había alegría detrás de su mirada. «He estado esperando este momento. No solo eres parte de la historia, Valeria, eres la clave para liberarnos a todos». La neblina en la cueva comenzó a girar, formando remolinos inquietantes alrededor de ella. ¿Liberarnos? La mente de Valeria trataba de asimilarlo. ¿Liberar a quién? Sin esperar respuesta, don Pepe extendió su mano. «A mí, a todos los que han caído aquí. Tu amigo Bayo, él es el último sacrificio. Solo tú puedes salvarlo».
La verdad de lo que decía comenzó a calar. El sacrificio no era solo de Bayo, era mucho más profundo. Y en ese instante, otra verdad se abrió en su mente, como si la niebla se disipara. Tú has estado manipulando todo esto. Su voz resonó con desafío. El rostro de don Pepe se oscureció. Su figura se retorció. No sabes lo que estás diciendo. La energía que antes lo rodeaba empezó a tornarse caótica, desvaneciendo la luz que antes traía esperanza. Pero espera, gritó, cuando de repente un grito desgarrador resonó desde las sombras. Era Bayo, aún atrapado en el juego de luces y sombras. Valeria, no le creas. Su voz se alzaba, pero algo en su tono hizo que el corazón de Valeria se detuviera. Él no es quien dice ser. Es un impostor. Todo se congeló. Valeria miró a don Pepe, que parecía tambalearse entre lo humano y lo monstruoso. ¿Qué significa eso?, preguntó, una ráfaga de incertidumbre llenando la cueva. Entonces, la figura replicante de su sombra sonrió siniestramente. Bayo siempre ha sido un peón, pero tú también has sido parte del engaño. El bosque necesita equilibrio. Necesita ser uno con la oscuridad. Todo sucedió tan rápido que Valeria apenas pudo reaccionar. La figura de don Pepe se transformó en otra versión de sí mismo, un monstruo repleto de sombras. Eres más poderosa de lo que crees. Tú elegiste a Bayo como sacrificio, y ahora elige bien, o caerás en el abismo. Valeria, atrapada en un laberinto de revelaciones, sintió que el universo a su alrededor se desmoronaba. El grito de Bayo resonaba con desesperación, pero la verdad cada vez más clara la aterrorizó. ¿Realmente estaba involucrada en esto? ¿Era esta la razón por la que siempre había sentido esa conexión con el bosque? Las sombras empezaron a cobrar vida, girando maníacamente. Elige, Valeria, tu amigo o tu destino. Resonó la voz de don Pepe. El horror se apoderaba de ella. ¿Podía confiar en su amistad? ¿O todo había sido un juego desde el principio? La arena comenzaba a moverse bajo sus pies, como si el bosque reclamara lo que era suyo. Con el océano de dudas golpeando su mente, la cueva comenzó a estrecharse, cerrándose sobre ellos. Valeria dio un paso atrás, sintiendo que el mundo se desvanecía. ¿Podía realmente salvar a Bayo, o solo era otra trampa más del bosque? La decisión estaba en el aire, pero el tiempo se agotaba. El verdadero horror se cernía sobre ella, y había una verdad oculta que ni siquiera había comenzado a entender. La cueva seguía siendo un hervidero de risas macabras y ecos distorsionados. Valeria se debatía entre dos realidades, su propia sombra mirándola, desafiándola. Sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. La voz de Bayo resonaba en su mente. Tú lo elegiste. Cada palabra era un puñal que se hundía más profundo en su corazón. ¿Cómo puedes decir eso?, gritó, sintiendo el pánico subir como una ola. Nunca quise que esto pasara. La figura distorsionada sonrió, una mueca aterradora. Pero ya es tarde. El bosque no olvida. Se alimenta de tus miedos. Era como si el propio lugar estuviera vivo, vibrando con una energía oscura, disfrutando de su tormento. De repente un ruido ensordecedor sacudió la cueva. Todo tembló, la luz parpadeaba, y las sombras comenzaron a bailar, distorsionándose en formas cada vez más amenazantes. Valeria,
Asustada, miró a Bayo, quien parecía tambalear entre el horror y el destino que lo esperaba. El aire se volvió pesado con la presión de un secreto viejo y oscuro que estaba a punto de revelarse. Valeria, ahora. Wanda gritó por encima del tumulto. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo se movió detrás de don Pepe. Era un brillo, una luz intensa que comenzó a rodear su figura oscura. Valeria sintió un escalofrío recorriendo su espalda y un impulso inexplicable de acercarse. «La luz es nuestra salvación», dijo Wanda, su voz colisionando con el estruendo. Las sombras se retiraron por un momento, y Valeria, empujada por su instinto, corrió hacia la luz. Pero, a medida que lo hacía, la realidad comenzó a girar a su alrededor, como si el bosque estuviese reconfigurando su esencia misma. «Valeria, no», gritó Bayo, pero era como si su voz estuviera atrapada en una burbuja. La luz comenzó a tragarse a don Pepe, que gritaba en un eco de desesperación. «No puedes escapar. Soy el guardián de los secretos». La esencia de don Pepe se desvanecía en un estruendo. Las risas se convirtieron en gritos de furia, mientras un camino oscuro se abría ante ella, llevándola a una realidad alterna. «Es tu tiempo para elegir, Valeria», resonaba la voz oscura. En ese instante, una figura emergió de la penumbra, la madre de Valeria, cuya muerte siempre había sido un misterio. «Mamá», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Ella no parecía el fantasma que había imaginado. Estaba llena de vida, pero su mirada era penetrante, casi acusadora. «Viniste a buscar respuestas, pero lo que hallarás aquí no son solo susurros», dijo su madre. «Tú siempre tuviste el poder de cambiarlo todo, pero te has dejado llevar por el miedo». La luz la iluminaba, pero también la oscuridad la rodeaba, revelando el conflicto que estaba dentro de Valeria. «No, esto no puede ser verdad», pensó, intentando aferrarse a la realidad. Pero las palabras de su madre resonaban en su mente. «La oscuridad te ha atrapado, Valeria, y ahora ella es parte de ti». La figura avanzaba acercándose, y al mismo tiempo el eco de Bayo se entrelazaba con el de su madre. «Hazlo, acepta lo que eres, acepta tu destino». Los ecos de sus gritos y las risas continuaron resonando. Valeria estaba paralizada, sintiendo que se desmoronaba. Bayo, desde el fondo de la oscuridad, gritó: «Valeria, lucha». «No escuches eso». Pero las palabras de su madre eran ahora como un canto hipnótico. La conexión que sentía con ambas figuras era abrumadora. «Tú eres la mentira». Valeria lanzó un grito desgarrador, y el aire se crispó. En ese momento, algo cambió drásticamente. Un rayo de luz pura atravesó la cueva, y el paisaje se iluminó completamente. Las sombras reventaron en una explosión de oscuridad, pero al final de la luz, Valeria se vio a sí misma, no como un reflejo, sino como una versión extrapolada, diferente, más poderosa. «¿Qué es esto?», murmuró Valeria, confundida. Esa figura sonrió, no como una sombra, sino como una aliada. «Soy tú, Valeria. Eres parte de la fuerza que este bosque quiere». Las piezas del rompecabezas encajaron de forma inquietante y repentinamente las cadenas de su mente se rompieron. Entonces cada susurro, cada rayo de luz oscura cobró sentido. Todo lo que había escuchado, todo lo que había vivido, había sido parte de un diseño maestro. Un juego en el que cada uno de ellos era un jugador. «¿Qué quieres de mí?», preguntó,
su voz tiñéndose de desafío. La luz iluminó la cueva, revelando más sombras danzantes. Esa sonrisa anticipada de su propia figura empezó a erosionar la lógica de Valeria. Tu sacrificio es la clave, el equilibrio entre el caos y la oscuridad. Todo lo que creíste saber está a punto de cambiar para siempre. Las palabras fueron un susurro, pero el significado se sintió como una tormenta que se desataba en su pecho. Todo fue una trampa, murmuró Valeria. Pero antes que pudiera procesar la realidad que se desplegaba ante ella, la luz se intensificó, iluminando la cueva. A su alrededor, Bayo, Wanda y la sombra de su madre se congelaron, y una risa resonó, un eco que abrumaba y consumía todas sus esperanzas. Valeria se dio cuenta de que la elección ya no era suya. ¿Qué harás, Valeria?, resonó la voz, pero antes de que pudiera decidir, la luz la tragó, y la cueva se oscureció en un silencio mortal. Todo lo que conocía se desvaneció en el vacío, dejando atrás un eco de risas y profundas sombras que acechaban, preparadas para reclamar lo que era suyo. La noche apenas comenzaba, y una revelación devastadora había comenzado su camino. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La cueva, ahora ensordecedora, parecía absorber todo el aire a su alrededor. Valeria quería huir, pero sus pies estaban atrapados en el suelo, como si el bosque hubiera decidido retenerla para siempre. El terror la invadía, pero la urgencia de rescatar a Bayo la mantenía en pie, obligándola a enfrentar esa realidad retorcida. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, sintió un pequeño tirón en su brazo. Wanda había logrado acercarse. Su expresión mostraba pánico y determinación. «Tienes que ayudarlo, Valeria. No podemos dejarlo aquí». El aire tembló a su alrededor, y una corriente oscura se alzó desde la profundidad de la cueva. Una sombra serpenteante emergió, iluminándose en su camino, revelando un espectáculo que helaría la sangre de cualquiera. «No te muevas», gritó Valeria, pero Wanda ya había cruzado la línea, acercándose más a Bayo. La luz grisácea centelleó, y de repente un grito desgarrador salió de los labios de Bayo. Era un sonido que desgarraba el alma, una mezcla de terror y dolor indescriptibles. A medida que la sombra avanzaba sobre él, la luz comenzó a tragárselo. «¡Valeria!», gritó Bayo, su voz temblando, llena de angustia. Esa sombra lo atrapó, y el mundo alrededor comenzó a desvanecerse. Pero fue en ese momento que la verdadera conmoción llegó. De la sombra emergió un reflejo de Valeria, una versión distorsionada de ella misma. La figura sonrió de manera siniestra, replicando cada uno de sus movimientos. «¿Qué es esto?», murmuró Valeria, horrorizada. La nueva figura la miraba con ojos vacíos, pero llenos de una extraña sabiduría. «Soy lo que tú temes», dijo, su voz resonando como ecos en la cueva. «Tu sombra, tu verdad oculta, lo que has intentado olvidar». El suelo tembló bajo sus pies y un eco de risas resonó por toda la cueva, como si el bosque celebrara su confusión. «No puedes huir de lo que eres, Valeria. Tu amigo Bayo fue solo un peón en este juego. Ahora es hora de que enfrentes tu propio horror». La sombra replicante extendió su brazo hacia ella. «No, no puede ser». Valeria sintió su corazón ahogarse. «Que eres un engaño.
pero cada palabra sonaba vacía en ese oscuro abismo. Tú dejaste que todo sucediera. Esa elección fue tuya. La figura rió, burlándose de su negación, mientras la luz comenzaba a apagarse en el rostro de Bayo, una expresión de genuino miedo, llevándose su humanidad. «¡Estás mintiendo!», Valeria gritó, mientras la risa espeluznante de la sombra se intensificaba. Sin embargo, la verdad seguía arañando su conciencia. Un nudo se formó en su garganta. «Porque tú eras parte de esto. Tú lo hiciste». La figura replicante sonrió. «¿Y ahora qué harás? ¿Aceptarás tu destino o serás destruida aquí?». La cueva dejó de resonar. Un silencio terrible, cargado de posibilidades, se cernía sobre ellas. Valeria miró hacia la oscuridad, sintiendo que todo en lo que había creído se desmoronaba. Un temblor recorrió su cuerpo. «No me convertiré en lo que eres», pensó, luchando por aferrarse a la realidad. «Tú no eres yo». Pero en el fondo, sabía que la oscuridad que amenazaba con consumir a Bayo ya estaba dentro de ella. La cueva se iluminó repentinamente, y en un último destello de luz, la verdadera esencia de Bayo apareció una vez más. Aunque esta vez sus ojos estaban vacíos, su alma en juego. Valeria sintió un golpe en el pecho. Recuerdos de promesas no cumplidas la abrumaron. «Todo es tu culpa», gritó Bayo, dejando caer una verdad devastadora sobre sus hombros. Valeria se tambaleó hacia atrás, sintiendo el impacto de esas palabras. El bosque, con sus secretos y sombras, había planeado esto desde el principio. «Elige, Valeria. ¿Serás parte del bosque o sucumbirás a tu traición?». La risa continua de don Pepe resonó en el fondo. Era el eco de una promesa oscura, y Valeria se encontraba al borde de una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué haría? ¿Se uniría a las sombras o lucharía contra su propio reflejo? Y de repente, todo se volvió negro. La luz se extinguió, y Valeria fue tragada por la oscuridad. En medio del silencio, un susurro la envolvió. «Todo ha sido una ilusión, Valeria. Tú no estás aquí para ser salvada, estás aquí para ser sacrificada». Con esa revelación, las sombras circundantes se disiparon, revelando una realidad aterradora. Este lugar no era solo un bosque maldito, era la manifestación de cada miedo y secreto que había mantenido oculto durante años. Ella no solo era una víctima, era el origen de este caos. La figura de Bayo se distorsionó aún más, y en su lugar apareció su propia imagen, sonriendo con malicia. «Siempre supe que tenías el potencial, Valeria. Solo tenías que dar el paso. Ahora lo has hecho. Este bosque necesita una guardiana, y has sido elegida». El horror se hundió en su pecho mientras comprendía. Ella jamás había estado aquí para salvar a Bayo, sino para convertirse en algo más. ¿Qué precio tendría que pagar para aceptar su nuevo rol? El bosque, ahora vibrante con vida, parecía esperar su respuesta ansiosamente. La noche apenas empezaba y el verdadero juego de sombras estaba por revelarse. ¿Se atrevería a enfrentar su nuevo destino o sucumbiría a la oscuridad que tanto había temido? La cueva se estremecía y el aire se volvió un lamento de ecos y susurros. Valeria se encontraba al borde de su propia existencia, el abismo oscuro ante ella, revelando su verdadera naturaleza. «Soy parte de esto».
El bosque me necesita, resonó en su mente. Era una verdad aterradora, pero también liberadora. ¡No! Gritó, pero su voz sonaba lejana, atrapada en la niebla. Las figuras de Bayo y Wanda comenzaron a desvanecerse, como si el tiempo estuviera desgarrando lo que una vez fue real. Valeria, elige. Les retumbaban en los oídos las advertencias del bosque, las risas distorsionadas de don Pepe girando en torno a ellas, alimentando la tensión de un destino oscuro. Valeria sintió el peso del terror y la culpa. La sombra de su madre se aproximaba lentamente. Siempre has estado aquí, Valeria. Siempre has sido parte de esto. El eco de su voz resonaba como un latido en su pecho. Las luces comenzaban a parpadear. La cueva se estremecía bajo el peso de antiguos secretos. ¿Qué debo hacer?, preguntó, más a sí misma que a los espíritus que la rodeaban. De repente recordó un fragmento de su infancia, cómo había prometido nunca abandonar a aquellos que amaba. No dejaré que el bosque me consuma, pronunció, fortalecida por su decisión. A pesar del horror, quería salvar lo que pudiera. Quería en libertad. Entonces, en un estallido de luz, la figura de Bayo se materializó de nuevo, su rostro pálido, desgarrado por el sufrimiento. Valeria, no caigas en la trampa, no permitas que se lleven tu luz. Sus ojos, aún atrapados entre el horror y la sombra, la empujaban a una decisión. ¡Bayo!, gritó, y dio un paso hacia él mientras el aire vibraba a su alrededor. «No te dejaré atrás, el bosque no ganará». Sin embargo, la risa de don Pepe resonó una vez más, reverberando en sus corazones. ¿Todavía piensas que puedes salvarlo? El bosque es más antiguo que tú. Te consumirá a ti también. Una oscuridad densa comenzó a rodear a Bayo. Con un grito desgarrado, Valeria corrió hacia él. Una luz intensa emergió de su interior, iluminando la cueva por completo, y las risas se tornaron gritos de furia, confundidas por el poder de su determinación. Mientras la luz la envolvía, sintió cómo la conexión con el bosque cambiaba, cada susurro volviéndose un eco de resistencia. «Bajo la luz de la verdad», exclamó, alzando su voz sobre el estruendo. «Me niego a ser parte de esta oscuridad». Una onda de energía se propagó desde ella, chocando contra las sombras que intentaban devorarla, forzando la distancia entre su luz y la oscuridad. Bayo, atrapado entre la sombra y la luz, miró a Valeria con gratitud. «Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido». Con cada palabra, su figura comenzó a tomar forma nuevamente. La neblina que los rodeaba se desvanecía lentamente, y las risas se tornaban susurros ahogados. «Debemos irnos, ya», gritó Wanda, su voz llena de pánico y urgencia, mientras la cueva temblaba a su alrededor. Y así, juntos, con una conexión renovada y un propósito definido, comenzaron a avanzar hacia la salida, llevando consigo la luz que habían encontrado. Con un último esfuerzo, Valeria lanzó una mirada a don Pepe, cuya figura tornaba a ser sombra, al borde de ser consumido por su propio juego. «No más secretos, no más sacrificios», resonó su voz, y con ese grito, la cueva se resquebrajó, dejando atrás solo un susurro de lo que alguna vez fue. Finalmente, cuando emergieron al exterior, la luz del amanecer iluminó el bosque, una promesa de un nuevo comienzo. El aire fresco llenó sus pulmones, y el pesado manto de la oscuridad se disipó por fin. Aunque sabían que los ecos del bosque siempre estarían ahí,
Ellos tenían el poder de elegir su propia historia. Y en el silencio que siguió, la pregunta quedó flotando. ¿Qué harían con lo que habían vivido? Con el horror en sus corazones, caminaban hacia un futuro incierto, unidos, pero con cicatrices profundas en sus almas. Ahora, antes de que te vayas, escucha esto. Este es el momento para que te suscribas al canal. No querrás perderte las próximas historias de terror que se avecinan. Y siempre aplasta el botón de me gusta ahora, para que el algoritmo se alimente de tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace inesperado. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Tu apoyo es vital. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar junto al canal. No esperes ningún segundo más.